Muy buenos días. Buenos días a todas y todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy del Seminario de Seguridad y Desarrollo en la relación México-Estados Unidos-Canadá. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Sergio Aguayo, y también al doctor Raúl Benítez Manaut, a quienes presentaré en su oportunidad. Quiero iniciar con una presentación. Quiero decir que el Colegio de la Frontera Norte, a través del Departamento de Estudios de Administración Pública, en colaboración con el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia AC, CACEDE, y la Red de Especialistas en Seguridad Pública, en el marco de esta tercera sesión del Seminario en Seguridad y Desarrollo en la relación de México con Estados Unidos y Canadá, convocan a esta conferencia magistral. En el programa tendremos inicialmente una presentación musical en la cual Mariana Colín y Marcela Cano interpretarán piezas de trova y folclore, y posteriormente, serán dos piezas, posteriormente daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Procedemos a recibir a nuestras intérpretes y yo les pido un aplauso para... En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma, un temblor de primaveras, palomita, un volcán corre en tus venas, y en mi sangre como brasa tienes paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma.
paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. Muchas gracias. Esto fue una canción del compositor chileno Víctor Jara, Deja la vida volar. Vamos a seguir con una canción de cubano Silvio Rodríguez. Esta canción que lleva por título Son desangrado. Un corazón quiso saltar un pozo, confiado en la proeza de su sangre, y hoy se le escucha delirar de hambre en el oscuro fondo de su gozo. Corazón se ahogaba de ternura, de ganas de vivir multiplicado. Hoy es un corazón tan mutilado que ha conseguido morir que ha conseguido morir que ha conseguido morir de cordura. Es un desangrado son corazón, es un desangrado son corazón, es un desangrado son corazón, es un desangrado, que es un desangrado, que es un desangrado son corazón, oh son corazón, 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 corazón. Hablo de un corazón que se defiende de su vieja y usada maquinaria. Hablo de un parto en una funeraria. Hablo de un corazón que no comprende. Hablo de un corazón tan estrujado, tan pequeñito, tan pobre, tan quién sabe, que en su tormento casi todo cabe. Sea real o sea ima, sea real o sea ima, sea real o sea imaginado, que es un desangrado son corazón, que es un desangrado son corazón, que es un desangrado son corazón, que es un desangrado, que es un desangrado, que es un desangrado son corazón, oh son corazón, 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 corazón. Al corazón le faltaba su oreja y andaba distraído por la calle.
estrangulando con pasión un taller, incapaz de notar alguna queja, corazón de torpe primavera, hizo que le intentaran el oído, y tanta maldición oyó que ha ido a que le den de nuevo a que le den de nuevo a que le den de nuevo su sordera. Es un desangrado son corazón, es un desangrado son corazón, es un desangrado son corazón, es un desangrado, que es un desangrado, que es un desangrado son corazón, oh son corazón, 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 corazón. Muchísimas gracias. Despedimos con un aplauso a Mariana Colín y Marcela Cano. Estamos por iniciar la conferencia magistral del día de hoy. Para presentar al profesor Sergio Aguayo, quiero primero leer una breve semblanza curricular. El doctor Sergio Aguayo obtuvo su licenciatura en Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. La maestría, el doctorado y el postdoctorado los hizo en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Paul H. Nitze de la Universidad Johns Hopkins. Es académico, columnista y promotor mexicano de los derechos humanos y la democracia. Es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México desde 1977 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha sido profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la UNAM, y profesor invitado en varias universidades de México y otros países. Fue miembro fundador del periódico La Jornada y la revista Este País. Es articulista del diario Reforma y otros periódicos mexicanos y participa como analista en el programa Primer Plano del Canal 11 de televisión del Instituto Politécnico Nacional. Recibió el premio de periodismo José Pagés Yergo por su participación en Primer Plano. Además, es autor de 27 libros y articulista invitado del periódico español El País y de Open Democracy del Reino Unido. Con esta semblanza deja muy clara la trayectoria académica, periodística y pública de nuestro invitado, pero además de leerla, yo quiero agradecerle de manera muy especial. Es para el Colegio de la Frontera Norte un honor tenerlo como invitado, como conferencista magistral, en particular por muchos de sus méritos, pero yo quiero destacar especialmente su labor académica, su labor en la formación de estudiantes de recursos humanos en este país y todo ese vigoroso empuje a favor de la democracia, la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la legalidad en este país desde hace más de 3 décadas. No es algo que se haga gratuitamente, al contrario, implica costos, implica riesgos y es todavía un desafío muy importante para nuestro país, para las generaciones actuales, las generaciones por venir, construir, darle forma a ese México, a esta sociedad mexicana que el doctor Aguayo ha contribuido a imaginar y a empujar. Le doy la palabra. Pues gracias. Un saludo a Raúl Benítez, colega y amigo en México, y pues muy agradecido con el Colegio de la Frontera Norte, con Alejandro Monsiváis por la hospitalidad, con ustedes por estar aquí.
Podría quedarme en lo inmediato, que es el inicio mañana, pasado mañana, de la caravana que saldrá de Tijuana para llegar, como si fuera corrido, para llegar a Washington en un mes. Hablaré sobre ello, pero lo que me interesa es ubicarla con una perspectiva más amplia, más académica, porque es un foro académico, no de comunicación. Y en ese sentido he agrupado mis comentarios en 4 niveles o 4 ángulos que permitirán entender, o creo, dará una explicación más elaborada de lo que significa esta caravana. Empiezo con algo muy elemental, que a veces no se toma en cuenta. No basta con que exista una Declaración Universal de los Derechos Humanos, una Comisión Nacional, una Comisión Interamericana para que se respeten los derechos. Tiene que conjuntarse al menos 3 grandes variables. Una, es indispensable que la víctima o la sociedad tengan conciencia de que tiene derechos. Y además de que tenga la voluntad, los recursos, los conocimientos para defender esos derechos. Un segundo elemento que a veces se ignora también, tiene que haber alguien dispuesto a reconocer los derechos, persona o institución. Y finalmente, cada vez es más importante el factor internacional, lo que hace o deja de hacer esa red creada después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo esa red universal, ese tejido que rodea al globo de protección de derechos humanos. Cuando uno revisa el caso de grupos vulnerables con esta lógica, entonces entienden por qué los jornaleros agrícolas, por ejemplo, pese a ser millones, reciben tan poca protección, frente a la comunidad que vive con VIH-Sida, que tiene una protección bastante completa para los parámetros mexicanos. Regresaré al final de mi presentación para hablar de la caravana. Paso a un segundo elemento. Estamos en una guerra que ha provocado una tragedia humanitaria de gran magnitud que ha sido minimizada e ignorada tanto en México como en el exterior. Espero que funcione 4 imágenes que traje. Vamos a ver si funciona. El video no funcionó. Ah, sí. O rescatamos a México o cancelamos un futuro de prosperidad. Merecen hijos de todos los mexicanos. Y vamos a utilizar toda la fuerza del Estado para responder a quienes desafían a la autoridad y a la sociedad, para responder a quienes retan a las instituciones por el peligro futuro del país. Recuperaremos la seguridad en Guerrero, Michoacán, Baja California, Sinaloa, en Chihuahua, en Durango, Tamaulipas, en Nuevo León y en toda región del país. Como es importante y dura solo un minuto, voy a permitirme volverlo a poner a petición popular. La alternativa es muy clara. O rescatamos a México o cancelamos un futuro de prosperidad. Sí. Merecen los hijos de todos los mexicanos. Y vamos a utilizar toda la fuerza del Estado para responder a quienes desafían a la autoridad y a la sociedad, para responder a quienes retan a las instituciones por el peligro futuro del país. Recuperaremos la seguridad en Guerrero, Michoacán, Baja California, Sinaloa, en Chihuahua, en Durango, Tamaulipas, en Nuevo León y en toda región del país que esté amenazada por el crimen organizado. Ese es el enemigo. Bien, este sería el equivalente a la declaración de guerra. Fue el discurso que pronunció el Día de la Fuerza Aérea, febrero del 2007, en Zapopan, Jalisco, el presidente. Tal vez porque no era consciente de lo que estaba haciendo, no le hemos dado la suficiente importancia a este discurso,
que en términos comparativos tiene un ingrediente muy poco común. Por primera vez en la historia de la seguridad nacional, un presidente bosquejaba el tamaño de la amenaza del crimen organizado. Felipe Calderón dice: vamos a emplear toda la fuerza del Estado contra esos criminales que se han apoderado, y enumera 8 estados. Lo que quisiera llamar la atención de este discurso es que desde 1987 los presidentes habían venido diciendo que el crimen organizado, el narcotráfico era el término, era la principal amenaza a la seguridad nacional, pero jamás, nunca nadie la había descrito. Es decir, simplemente era el enunciado. Es una amenaza, pero no había la explicación ni la fundamentación. Felipe Calderón sí, ya nos dice, pero, y empieza la guerra, y en los años que han pasado hay un elemento que quisiera destacar y que es fundamental para entender lo que va a pasar, o lo que va a iniciar en Tijuana el día de mañana. La indiferencia hacia el costo humano. Quienes hemos estudiado la seguridad sabemos que los militares, los ejércitos, hacen los cálculos de las batallas incorporando el factor humano. Es decir, el costo en vidas que se estima va a tener, no sé, el ataque a Normandía o la batalla de tanques de Kursk, cualquier batalla que ustedes quieran. Un comandante, quien decide, tiene que decidir si el costo humano, el factor humano, está bien que mueran 15% de las tropas o el 50%. Lo que llama la atención es la indiferencia del gobierno federal panista hacia el costo humano de esta guerra. Podría demostrarlo de muchas maneras, lo voy a hacer con una tabla muy elemental. El ejecutómetro, el número de víctimas. El presidente hace la declaración de guerra en febrero y un periódico en la Ciudad de México, Reforma, empieza a contar los muertos. Reforma, el grupo Reforma, con una metodología buena o mala, pero empieza a documentar el costo social de la guerra. Y la última cifra que incluye es la del 8 de agosto del 2012. Nos dice, según Reforma, que ha habido 44.188 muertos. No se alcanza a ver en la tabla lo suficiente, pero la Procuraduría General de la República da una cifra de 47.515 muertos, pero del 30 de septiembre del 2011, un año de retraso. Y el Sistema Nacional de Seguridad Pública da 34.612 del 12 de enero del 2011. En otras palabras, el gobierno federal no nos está informando del costo social, en parte porque no lo saben, en parte porque no les interesa. Conclusión del segundo elemento. Han sido los medios y la sociedad los que han metido, o los que hemos metido, el tema del costo social de la guerra en la agenda nacional e internacional. Paso al tercer nivel, al tercer elemento, que tiene que ver con el segundo gran drama que vive que vive México, son las insuficiencias de nuestra democracia. En alguna ocasión, Jorge Madrazo, que fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, declaró que México tiene el sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos más grande del mundo. Y sí tenemos el sistema de protección, el tejido gubernamental más grande del mundo, lo cual no quiere decir que sea el más grandioso. Es grandote, pero no grandioso. Porque, con algunas excepciones, pocas, los organismos públicos de derechos humanos de todo el país han sido secuestrados por los partidos políticos
que los utilizan como parte del botín de cargos y presupuestos. Y tenemos gentes sin la capacidad y sin el compromiso para defender derechos humanos. Y aquí hago un comentario, sé que en el auditorio puede haber jóvenes o personas interesadas en los derechos humanos. Defender los derechos humanos no es el mejor camino para hacer una carrera política. Vamos, porque entrar a un organismo público, ser ombudsman, significa estar en una institución gozne, porque se está representando a las víctimas frente al Estado. Y eso no es la mejor manera de hacer buenas relaciones con el gobernador, con el presidente o con el presidente municipal o presidente de la República. Entonces lo que tenemos son una gran cantidad de instituciones con presupuestos considerables, una gran declaración, pero que se distinguen por la ineptitud y la ineficiencia, con algunas excepciones, aclaro. Sí hay algunos funcionarios e instituciones de esta red de organismos que sí funcionan. ¿Qué significa esto? Que las víctimas están indefensas. Y les pongo un ejemplo que es dramático, pero que ilustra lo que me estoy refiriendo. Uno de los grandes problemas que tenemos es que los periodistas y los defensores de derechos humanos se han convertido en blanco de funcionarios corruptos y del crimen organizado. Y entonces ha habido más de 80 asesinatos. México está es considerado el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Segundo año consecutivo que Freedom House nos pone en la categoría de país no libre para ejercer el periodismo. Y si uno se acerca a los casos específicos, es dramático lo que encuentra. Me voy a referir a al caso de Lidia Cacho, conocida en todo el mundo, premiada, que ha sido amenazada por denunciar las redes de pederastía en México, o de pederastia, me confundo. Ella recibió medidas cautelares exactamente hace 3 años, en agosto del 2009. Medidas cautelares son la decisión de un órgano internacional, organismo internacional o nacional, que dice fulano o sutana de tal ha recibido amenazas justificadas y debe recibir protección. Lidia ha estado 3 años con las medidas cautelares que no se han cumplido del todo y tuvo que salir del país hace poco, amenazada otra vez por lo que hace. Ahora, si personajes como Lidia Cacho, tan conocidas, son obligadas a salir, imaginemos lo que sucede con defensores de derechos humanos o periodistas en estados que no tienen la visibilidad de Lidia, que están alejados del centro del país. Esta es la matriz de la cual la guerra y la indefensión de la ciudadanía es lo que lleva al surgimiento de movimientos ciudadanos de protección de las víctimas. Y hay para todos los gustos, y hay liderazgos como el de María Elena Morera, Alejandro Martí, Isael Miranda de Wallace o Javier Sicilia. Y en el caso del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que es quien se ha preocupado por salir al interior del país, ese es el rasgo que tal vez distinga más al movimiento, decidió hacer una caravana a Estados Unidos, que empieza mañana, con una rueda de prensa a las 4 de la tarde en la casa del migrante Scalabrini, y que ingresa a Estados Unidos el próximo domingo. Antes de referirme a la caravana, paso al cuarto elemento, que es la geopolítica. Como verán, no me estoy quedando en lo inmediato, sino estoy mezclando con un marco más amplio. Pido disculpas por la brevedad del análisis, pero el tiempo me impide profundizar más. La geopolítica nos ha condicionado. Creo que el Colegio de la Frontera Norte se funda bajo ese principio. Porque como país
seguimos sin decidir cómo relacionarnos con Estados Unidos. ¿Es bueno, es malo? ¿Positivo, negativo? No hay consenso. Y aquí quisiera aclarar, yo sé que hay regiones y hay sectores que tienen muy clara la relación con su contraparte. Tijuana o la frontera norte ya ha establecido una forma de relacionarse. Pero como país seguimos sin poder incorporar en nuestro proyecto de país el lugar que debe tener Estados Unidos, porque pese a que hemos avanzado en el conocimiento de Estados Unidos, de ese país, el trauma de la derrota de 1847 sigue vigente. Solo piensen que entre el 47 y 1970 no investigamos académicamente Estados Unidos con programas sistemáticos, es hasta los 70s. Y esa relación, que se construyó una relación en la cual el gobierno de México sí estableció un modus operandi con el gobierno de Washington. Los artífices, los arquitectos fueron Dwight Morrow, un embajador muy peculiar, porque era banquero, que no hablaba español, porque era el suegro de Charles Lindbergh, además con Plutarco Elías Calles. Y parte de esa relación suponía que tenían cierta libertad de maniobra y que México no permitía que Estados Unidos opinara sobre violaciones a derechos humanos o fraudes electorales. El ejemplo sería la ejecución del padre Miguel Agustín Pro, acusado de conspirar en el asesinato de Álvaro Obregón. No me meto demasiado en la historia. Pero en todo caso, como parte de esa relación, la sociedad mexicana se aisló del exterior y sobre todo mi generación crecimos con la idea que el buen mexicano no presenta ante los norteamericanos o ante el extranjero los problemas internos, que esos se lavan en casa. Era un mito, por supuesto, basado en el férreo control que el régimen tenía sobre el sistema. Por supuesto que era todo parte de un tinglado muy complicado. Les voy a mostrar el fragmento de una boda muy peculiar. Es una boda que se dio en diciembre de 1962 en Las Lomas. Voy a necesitar otra vez el micrófono. No tiene palabras, pero la música creo que les va a entretener. Para empezar, esta es la noticia que sale en Excelsior de la boda de Janet Graham y Winston Scott. Él era el jefe de la estación de la CIA en México. Entonces, aparece la primera plana de sociales de Excelsior. Y ahora van a ver las imágenes de la boda. A ver si, espero que identifiquen a algunos de los asistentes. Esa edición que hice con un... Creo que no se está viendo, ¿verdad? No podrían arreglarlo, no se está viendo. Oh. ¿Tampoco se vio el de Calderón? Escuchaba el audio, pero no se... No, bueno, pues entonces no tiene ningún sentido. No se va a ver. Entonces dejémoslo por la paz. Les comento de qué va. Es un video en el que se muestra al novio, a la novia, los invitados y a los testigos que fueron el presidente de México, Adolfo López Mateos, y el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz. Ahora, lo que me interesa
conversar sobre o lo que me interesaba comentar sobre este video, eran tres elementos, o son tres elementos. Primero, la extraordinaria flexibilidad de la ideología de la Revolución Mexicana, porque Adolfo López Mateos se declaró de extrema izquierda dentro de la Constitución y mantuvo relaciones con Cuba, y porque el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz acusó a la CIA de estar manipulando el movimiento estudiantil de 1968. Pese a que tanto López Mateos como Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría fueron informantes de la CIA a lo largo de sus sexenios. Segundo lugar, aquí la pregunta desde la óptica con la cual funcionan los servicios de inteligencia es: ¿por qué Winston Scott filmó su boda e hizo que apareciera en un periódico de la capital, donde aparece también la imagen del presidente y de Gustavo Díaz Ordaz? ¿Por qué quemó a sus informantes? Les quiero decir que México era uno de los centros de espionaje mundial por su localización geopolítica. Durante la Guerra Fría era extraordinariamente importante. La explicación a por qué publica es muy ramplona, está narrada en el libro que se publicara Nuestro hombre en México, es parte de un libro. Tiene que ver con una historia de amor y de adulterio, sexo y pecado. Porque Janet, la novia, estaba casada con otro agente de la CIA. Ella también era agente de la CIA, por cierto. Entonces, tenían 3 hijos, vivían en Estados Unidos. El otro agente de la CIA, que fue el antecesor de Winston Scott en México, vivían tranquilamente en Estados Unidos, pero se despierta una pasión desenfrenada entre Janet y Winston va a Washington y clandestinamente saca a la novia y a los 3 hijos y se los lleva a México, y el marido despechado demanda por adulterio a Winston Scott y a Janet en México. Entonces, lo que Winston Scott hizo fue mover sus influencias, sacar la imagen de su boda en el periódico para poder lanzar el mensaje al juez que estaba llevando el caso de que él tenía amigos importantes, y de hecho no le pasó nada, murió a los pocos años, está enterrado en el Panteón Francés de la capital. El tercer elemento es por qué aceptaron Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos esa exposición tan desconcertante. Vamos, porque no se entiende cómo pudieron hacerlo, y es muy lógico. Era diciembre del 62, controlaban la vida política y los periódicos del país, por tanto sentían que podían actuar con total impunidad sin que jamás se supiera. Por supuesto, no anticipaban el México de ahora. Y es entre el 1962 y nuestros días que se da una profunda transformación en el país, porque México ya no es el mismo, se debilitó el autoritarismo, la sociedad se autonomiza y el país se abre al exterior. Y es aquí donde vienen 3 elementos que quiero mencionar para entender la importancia de la caravana. ¿Estoy bien en tiempo? El primero, voy a tomar las lecciones que tuvieron los exiliados sudamericanos y los revolucionarios centroamericanos en su relación con Estados Unidos. La primera es que los sudamericanos, cuando viene el golpe de Estado en Chile y luego los estados de seguridad nacional en el Cono Sur, algunos de ellos, Lucho Mayra o José Miguel Insulza, el actual secretario general de la OEA, llegan a México y traen un mensaje,
nos equivocamos al descuidar el estudio de Estados Unidos. Fue un error. De hecho, las investigaciones sobre Estados Unidos las impulsan ellos desde el CIDE con esa idea. Tenemos que entender a Estados Unidos. En el caso de los estudios de seguridad es lo mismo que me comentaba un militar uruguayo que estuvo en la cárcel después del golpe de Estado. Él era cercano a un general Iber Seregni, que fue militar progresista. Me decía, descuidamos el concepto de seguridad nacional, se lo entregamos a la extrema derecha. Entonces, primera lección, hay que entender Estados Unidos. Y en el estudio de Estados Unidos, uno empieza a entender que se está ante una sociedad extraordinariamente heterogénea, en la cual por supuesto que hay los racistas y los imperialistas, pero también, y que la CIA interviene en los países y que entrena torturadores y asesinos, pero que también hay un sector de la sociedad estadounidense que es solidaria con los derechos humanos y la democracia. Y aquí viene el gran aporte de los centroamericanos. La solidaridad es de quien la trabaja. Sobre todo los salvadoreños, pero no solo los salvadoreños, los nicaragüenses, para empezar, entendieron que había que ir a Estados Unidos a cabildear su causa. Lo mismo hicieron los guatemaltecos y lo mismo hicieron los salvadoreños, pero ningún movimiento revolucionario llegó al grado de sofisticación del que tuvieron los salvadoreños. Crearon el Frente Estadounidense de Solidaridad. ¿No sería posible bajarle un poco al aire acondicionado? No sé si ustedes tengan frío, pero el Estados Unidos de los años 80 se caracterizó por la aparición de un movimiento extraordinariamente importante de solidaridad con los derechos humanos en América Central. Es una historia poco conocida, no se ha investigado lo suficiente, pero según me comentaban algunos de los activistas, les aclaro que esos años yo trabajé desde el Colegio de México en el estudio de refugiados centroamericanos y empecé a investigarlos en Tijuana con José Luis Pérez Canchola, que en aquel entonces era un activista, y me dijo un día, oye, extorsionan a los centroamericanos, bueno, siguen extorsionando, y entonces hice una primera investigación para el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Refugiados aquí, y de hecho tomábamos los autobuses sin papeles para ver cómo nos extorsionaban, en fin. Pero en todo caso, me involucré y conocí muy bien ese movimiento, y uno de los representantes del FDR, del Frente Democrático Revolucionario, me llegó a comentar y me explicó que tenían 200 activistas de tiempo completo salvadoreños trabajando en la solidaridad. Tenían como base a los centenares de miles de salvadoreños que habían llegado exiliados, y tuvieron grandes éxitos, y se crearon unas situaciones extraordinarias. Me permito relatarles una anécdota, una boda en Washington, en 1984, entre una activista norteamericana, Melinda Rorick, y un activista salvadoreño, Francisco Achul, que es actualmente embajador del Salvador en Washington. Lo extraordinario de la boda no era, la gente se casa y se divorcia todo el tiempo, sino que fue en la casa de James Monroe, donde se escribió la doctrina Monroe, lo cual fue uno de los momentos históricamente más paradójicos que, al menos a mí, me dije, las relaciones entre sociedades están cambiando, porque aquí está la mesa donde James Monroe escribió esa doctrina tan ofensiva para los latinoamericanos, y aquí estamos celebrando una boda en la cual
Están por un lado los norteamericanos de Virginia, porque la casa está en Virginia, y por el otro la comunidad progresista de Washington, que incluía pues todas las tipos de gentes que se imaginen. Llego finalmente a la caravana con estos antecedentes. Guerra, indiferencia del Estado, importancia de Estados Unidos. Y aun cuando en los últimos años ha habido organismos de derechos humanos mexicanos que han buscado la solidaridad en Estados Unidos, nunca antes se había hecho un esfuerzo tan grande. Es inédito. Y lo que esta caravana está buscando es no solo exponer lo que está sucediendo en México, sino buscar la solidaridad, el involucramiento de la sociedad estadounidense para mitigar el costo social y las amenazas contra la democracia que vive el país. Es decir, tiene dos dimensiones. Y la pregunta es, hay varias preguntas, ¿cuál va a ser la reacción? Las reacciones, ¿recibirá atención? ¿Será atacada por los ultraconservadores locos que hay en Estados Unidos? ¿Recibirá la solidaridad? Realmente no lo sabemos. Yo voy a acompañar la caravana en partes, no todo el tiempo, pero también habrá solidaridad. Y lo que vale la pena subrayar es que el eje del mensaje tiene dos ejes o dos objetivos, grandes objetivos. El primero es construir una narrativa de las víctimas de la violencia en ambos países. Y ese es el resultado de una negociación de varios meses o bastante tiempo para lograr este acuerdo, en el cual participan centenares de organizaciones en la visita a 27 ciudades. Se estima que van en los autobuses 110, más en automóviles que se van a ir sumando o se van a ir alejando dependiendo de las ciudades. Yo estimo que alrededor de 200 personas de manera continua organizaremos marchas frente a las armerías, porque uno de los objetivos es protestar contra el contrabando de armas. Habrá vigilias, testimonios de víctimas. Pero el objetivo, además de explicar el drama de una tragedia humanitaria desatendida por el Estado mexicano, que debería preocuparse por resolverla, es sentar las bases para una agenda social más amplia, bajo el supuesto de que el conflicto armado de baja intensidad o de alta, dependiendo del momento y la ciudad, es de larga duración. No sé, yo no he escuchado una estimación que diga cuánto pueden durar las guerras del narco, 10 años, 15, 20 o 5. Pero tomando en cuenta lo que he observado en varios países, regiones del mundo, Centroamérica o Colombia, al menos 10 años. Y que las sacudidas por una democracia deficiente también se dejarán sentir en los próximos años con el regreso del PRI, muy seguramente a Los Pinos, de un PRI muy autoritario, muy atrasado, el más atrasado, el Estado de México, que intentará en algunos temas restringir los indudables avances que tenemos en libertad de expresión, en acceso a la información. Ahora, desde una lógica académica y de largo plazo, el discurso activista tiende a ser optimista, porque así tiene que ser. Nadie se mete a dormir en el piso de una iglesia durante un mes si no es muy optimista. Porque cree que tiene sentido los problemas, pero tiene el potencial de convertirse en algo diferente. Ya es algo inédito. Nunca antes un grupo
con estas características se lanza a recorrer el país, pero también hay obstáculos enormes, porque están los celos soberanos en Estados Unidos y en México. Me imagino una marcha similar en México, si ya basta observar la xenofobia que existe frente a los migrantes que cruzan nuestro territorio para darse cuenta de que somos un país muy racista y muy clasista. Pero también Estados Unidos va a ser, es una situación muy difícil que va a obligar una traducción no solo lingüística sino cultural, porque los códigos políticos son diferentes en ambos países, y en ese sentido es un experimento o una prueba para ver qué tanto ha cambiado la relación entre las sociedades, si es posible construir esa agenda a la que me refería. Y regreso al punto de partida. Para terminar, todas son preguntas sin respuestas. Realmente no sería totalmente incorrecto de mi parte, una audacia intelectual incorrecta, de ponerme a decir que va a terminar con una marcha triunfal en Pennsylvania Avenue. No, de ninguna manera. Realmente nadie sabe qué demonios va a suceder si no hay algún atentado en algún lado o simplemente no despierta interés. Pero regreso al punto de partida. A lo largo de la investigación, de hecho, tengo el próximo año, el 23 de enero del 63, cumplo 50 años de haberme involucrado en el primer movimiento social de protesta contra el autoritarismo. Entonces voy a cumplir 50 años de estar metido en estas causas exitosas o perdidas. Pero la conclusión a la que he llegado es muy elemental. No basta con que existan derechos sancionados en la Constitución o en documentos tan maravillosos como los 10 Mandamientos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se requiere que las víctimas sean conscientes, o el ser humano sea consciente de su dignidad y esté dispuesto a defender la dignidad, sea o no sea víctima. Todos somos víctimas potenciales. En segundo, que tiene que haber una persona o institución dispuesta a reconocer que es legítima la causa o el derecho que se está buscando atender. Y en ese sentido estoy convencido también que los centroamericanos nos legaron una gran lección, y los sudamericanos y los que hemos estudiado Estados Unidos académicamente. Es un pueblo muy diverso, no puede uno categorizarlo y decir que todos son racistas o todos son tontos o son imperialistas. Por supuesto que los hay. Hay gente muy decente, muy dispuesta a comprometerse con causas cuando considera que son justas. Y en este sentido vamos a buscar conectarnos de manera no solo durante un día, sino de manera permanente con esa sociedad, porque dada la indiferencia, la ineptitud, la corrupción, la burocracia de nuestra clase política, una de las palancas para defender los avances democráticos y la dignidad y los derechos humanos está en el exterior, y sobre todo en Estados Unidos, nuestro vecino del norte. Ese es para mí el significado de esta caravana, que es una lección que uno encuentra en la historia de la humanidad y en concreto en la historia de la región, no solo de México, porque los mexicanos nos ha costado salir al exterior. Lo estamos haciendo, por supuesto. Las nuevas generaciones ya no llegan con las taras de quienes crecimos en la educación pública de los años 60, en los cuales no podía uno hablar con el extranjero, los gringos nos robaron el territorio. Por supuesto que nos lo robaron, pero también se puede dialogar con algunos gringos porque hubo un batallón de San Patricio y nosotros vamos a buscar el equivalente pacífico de los batallones de San Patricio. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Sergio Aguayo por su conferencia. Voy a presentar y a darle la palabra al doctor Raúl Benítez Manaut y enseguida, después de su intervención de 10 minutos aproximadamente, daremos oportunidad a que el público participe también con preguntas o comentarios. El licenciado Benítez Manaut es licenciado en Sociología por la UNAM, tiene una maestría en Economía y Política Internacional en el CIDE y un doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Es profesor investigador de la UNAM desde 1983, cuando ingresó como asistente de profesor en el área de América Latina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades desde el 87 hasta el año 2000 y actualmente está adscrito al Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN, desde esa fecha, desde el año 2000. Desde el 2006 es presidente de la Organización de la Sociedad Civil Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia AC, CACEDE, que es coorganizadora de este seminario, y también es miembro de Latin American Studies Association desde el 85. Muchas gracias al doctor Benítez y le cedo la palabra, que nos acompaña desde videoconferencia. Muy buenas tardes al auditorio del COLEF que está atendiendo la conferencia de mi gran amigo y gran analista Sergio Aguayo. Y en esta calidad él participa en esta conferencia con doble cachucha, como analista, que lo es y muy destacado, y también como una persona defensora de los derechos humanos, como un activista, y en esa condición se va a sumar a la caravana que inicia en la ciudad de Tijuana y que terminará en la ciudad de Washington. Sergio, antes que nada quiero felicitarlo, nos dio muchísimas pistas y aclaró muchas de las consideraciones que impulsan esta caravana, cosa que es muy interesante escuchar. Yo tengo una gran cantidad de notas. Quiero decir que antes que nada yo le auguro a la caravana mucho éxito, porque es un hecho inédito en la historia de los Estados Unidos y es un hecho inédito en la historia de México, una caravana de esta naturaleza. En Estados Unidos la política no se hace con marchas, con caravanas, con manifestaciones. En pocas ocasiones se observa eso en Estados Unidos, pero menos provenientes de otro país. Ellos solo tienen frontera con Canadá y con México, y de Canadá obviamente no se hacen las caravanas. ¿Perdón? ¿No se oye? ¿Se está escuchando bien, perdón? Sí, se escucha. Okay. Perfecto. De Canadá obviamente no salen estas caravanas, y ahora empieza esta caravana en la ciudad de San Diego, en su territorio. Bueno, yo auguro el éxito en primer lugar porque en ese país no hay artículo 33 de la Constitución, por lo cual no habría ningún impedimento para que mexicanos hagan una exhibición política de esta naturaleza y puedan recorrer Estados Unidos sin problemas. En ese sentido, pues no hay impedimentos legales. Yo no me imagino una caravana de estadounidenses pasando a México y exigiendo, por ejemplo, deteniendo, que exijan al gobierno mexicano detener el envío de cocaína a Estados Unidos. Pues se les puede aplicar el artículo 33 de la Constitución, y todo el mundo diría: ¿qué vienen a hacer esos norteamericanos a México a protestar si a ellos les gusta consumir, etcétera, etcétera? Pero en este caso, el objetivo de la caravana es muy loable y Sergio lo ha dimensionado de una forma muy amplia, muy interesante, y quiero abordar algunos de estos aspectos. Sergio dijo una frase muy importante a la mitad de su conferencia. Dijo: la solidaridad es de quien la trabaja. Evidentemente la caravana va a buscar solidaridad a los Estados Unidos, va a levantar conciencia en los Estados Unidos. Hizo una comparación con los movimientos de solidaridad con Centroamérica en los años 80, y en particular pues yo viví de cerca el movimiento de solidaridad de El Salvador en México, y viajé varias veces a Estados Unidos. Hay cácaro aquí. Pero partes del sistema político norteamericano están también pidiendo condiciones a los mexicanos
derivadas de su propia filosofía política. El Congreso de los Estados Unidos es un actor muy importante en ese país y está pidiendo desde hace tiempo, desde que se implementó la iniciativa Mérida, bueno, ¿qué pasa con los derechos humanos? Evidentemente la iniciativa Mérida, iniciada con el gobierno de George Bush y el gobierno de Felipe Calderón en 2007, cuando se diseñó, pues los derechos humanos eran marginales y se tomaban en cuenta pues como una pues inevitable consideración de política pública, porque son dos países democráticos, pero mientras menos fuertes sean sus reclamos, mejor serán las políticas de cooperación militares, y entonces iniciaba la guerra y no se iba a saber el devenir de la violencia que se desataría a partir de esta estrategia de combatir a las organizaciones criminales. Entonces, esto llama la atención. En segundo lugar, lo extranjero sí había hecho presencia en México, por ejemplo, recordando aquellos momentos de 1994-1995, como la prensa extranjera era la que cubría el alzamiento zapatista, y desde el exterior, dados las notas de prensa que salían de Chiapas, se iban al exterior y luego entraban a México como cables de prensa, como artículos de reportajes, y entonces los mexicanos nos enterábamos de lo que estaba pasando en Chiapas. Dado que esto fluyó bien y hubo mucha solidaridad hacia Chiapas de congregaciones eclesiales europeas, el Consejo Mundial de Iglesias, movimientos indígenas canadienses del norte de Estados Unidos, sumándose en solidaridad, empezó a hacer una guerra de redes por internet, pero de movimientos que existían de carne y hueso y ejercían presión hacia México, pero nunca hicieron una caravana. Ahora tenemos un hecho inédito, la caravana mexicana que va hacia los Estados Unidos. Sergio nos habla de 200 personas más o menos permanentes transitando por 27 ciudades de Estados Unidos por 4,000 kilómetros. Algunos de ellos van a ingresar y van a estar en algunos lugares y otros no, otros serán permanentes. Sergio va a ser de los que va a ser itinerante, no total, pero es un itinerante en la caravana que tiene mucho peso específico porque conoce bien la ciudad de Washington y muchas de las organizaciones solidarias con los movimientos populares mexicanos. Ahora bien, quiero pasar a la siguiente consideración. Sergio hizo comentarios muy interesantes sobre la guerra del presidente Calderón. Efectivamente, él señala en febrero del 2007 en un discurso ante las Fuerzas Armadas, aprovechando la ocasión de la celebración del Día de la Fuerza Aérea, el presidente habla de enfrentar a las organizaciones criminales. Ahí el presidente mexicano tomó una decisión audaz, pero parece ser que con desconocimiento de la naturaleza de la respuesta que iba a tener de las organizaciones criminales, y eso desató la violencia entre ellas. La violencia tuvo víctimas. Ahora, aquí el análisis de las víctimas es muy importante. Tampoco el Estado mexicano sabe quiénes son las víctimas. Se despreocupó el gobierno mexicano por identificar quiénes estaban siendo víctimas directas, y mucho menos las indirectas. Pero vámonos a las directas porque son las más graves, no sin ser importantes las víctimas indirectas. Por ejemplo, no se ha hablado mucho de ello, pero hay ya una cantidad importante de desplazados de guerra. En Ciudad Juárez hay desplazados de guerra, en pueblos de Tamaulipas hay desplazados de guerra. El 50% de la población de San Fernando, Tamaulipas, está fuera de su pueblo. En Mier, Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Tijuana un pequeño conglomerado migró, etcétera. Hay desplazados de guerra en poblados de Yucatán. De eso no se habla porque como no mueren, pues no generan gran escándalo, pero son víctimas de la guerra también. Ese fenómeno ha sido notorio en Centroamérica, es notorio en Colombia, etcétera. La indiferencia del Estado hacia los movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos. Al Estado mexicano, producto de herencias autoritarias que coexistieron con el gobierno de 12 años de las dos administraciones panistas, les es un estorbo los derechos humanos, pero no pueden evitar que existan los movimientos de derechos humanos. Bueno, lo que hay que hacer es que haya más interacción entre ellos y que acepten la presión. Desgraciadamente, en México se dice que las cosas solo importan cuando hay periodicazos, y en este se hace el símil de que a los animales domésticos como los perros, que todo el mundo tiene un perro en su casa, pues solo aprende a periodicazos. Pues parece que el Estado solo aprende a periodicazos o con movilizaciones sociales. El Estado en sí no es sensible por naturaleza teóricamente democrática que debería de tener. Solo atiende derechos humanos cuando hay movilizaciones sociales, cuando hay grupos organizados que empiezan a presionar, cuando hay grupos organizados que salen a la calle, etcétera. Cuando debería de ser una constante estar preocupado por los derechos de los individuos. La caravana
se suma a lo ya construido en más de un año de antigüedad por el movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia, por esta especie de indiferencia gubernamental, pero no solo gubernamental, también social, también política. El movimiento de Javier Sicilia le estorba no solo al PAN, también al PRI, también a sectores del PRD ya institucionalizados, porque cuestionan prácticas de gobierno heredadas del autoritarismo. Esto Sergio lo manejó muy bien en su presentación. Ahora bien, quiero cerrar mi comentario con lo que es el impacto de la caravana en Estados Unidos probable. Él mismo dice, no sabemos qué va a pasar, es muy sensato en su análisis, es difícil saber qué puede pasar. Ojalá y si hacen actividades de protesta fuera de las armerías no haya respuestas agresivas de los compradores de armas, de los vendedores de las armas, más sus amigos que las compran, que están en la calle, que se pueden enojar. Ojalá y no pase esto. En este sentido, exhorto y supongo que el gobierno de Estados Unidos estará atento a estar vigilando muy bien que no haya conatos de violencia. Yo no creo que haya conatos de violencia en la caravana en sí, pero sí en lugares sensibles como esos. Obviamente los miembros de la caravana pues tienen que ser muy cuidadosos, son extranjeros haciendo un despliegue de anuncio de una problemática, tratando de enraizarse en Estados Unidos con movimientos de solidaridad, con ONGs, etcétera, y esto ojalá y se logre hacer de forma permanente, que quede una especie de comisión, se forme un comité en Estados Unidos. En el caso de los conflictos centroamericanos, hubo organizaciones que se asentaron en Estados Unidos y que había ciudadanos centroamericanos trabajando con ellas. Sergio mencionó a una de esas personas, un salvadoreño. Pues esperemos que esta caravana se pueda enraizar y entonces que tener un trabajo de articulación con los movimientos de mexicanos, con los movimientos que luchan por la reforma migratoria, que son fenómenos que van acompañándose, y que esta caravana también ayude a definir lo que es el tema de las víctimas. Está la gran polémica de la ley de víctimas en nuestro país, los planteamientos de organizaciones, los debates en el Congreso, la postura de la presidencia de la ley de víctimas. ¿Quiénes son víctimas? Si las víctimas solo inocentes, ciudadanas, funcionarios del Estado que han caído en esta guerra, o también los que son miembros de organizaciones criminales y han muerto en combates entre ellos, que son los más sanguinarios. Obviamente primero son seres humanos, luego son delincuentes, luego son criminales, luego se mueren, ya muertos pues ya no pueden ser condenados, si deben de ser tomados en cuenta como víctimas o no. Evidentemente nadie duda que las víctimas civiles, como el hijo del propio poeta Sicilia, pues son las más graves, porque son, sin deberla ni temerla, producto de enfrentamientos, producto de una estrategia gubernamental que no predijo esta violencia, pues han estado muriendo personas inocentes y que son lo que podríamos llamar las víctimas más que deben de ser ajusticiadas, que se deben encontrar justicia a lo que pasó y encontrar a los culpables, etcétera, y debe haber un movimiento social de reparación y de reconocimiento. Ojalá y la caravana logre sus propósitos en su más amplio significado, porque eso ayudará a fortalecer la democracia en nuestro país. Eso ayudará a que en Estados Unidos se incremente la solidaridad con México de los sectores más progresistas que hay en ese país. El estado de California es muy buen punto de arranque para la caravana. Todos sabemos que en el estado de California están algunos de los dirigentes del Partido Demócrata más avanzados, más progresistas, más pro México, el propio alcalde de Los Ángeles. En San Diego hay movimientos de solidaridad importantes, hay académicos muy importantes, etcétera. Eso es un buen comienzo, que fue California y no Texas, por ejemplo, que fue California y no Arizona, por ejemplo, es un buen comienzo. California y Nuevo México pues son los estados del sur de Estados Unidos más progresistas, más pro migración. Arizona y Texas, como todos ustedes saben, son los más conservadores, más reaccionarios, más antiinmigrantes, más favorables a la venta libre de armas, etcétera. En California hay mucho más restricciones a la venta de armas que lo que hay en Texas o que hay en Arizona. Entonces es un buen comienzo. California es un buen punto de arranque. California está plagada, en el buen sentido de la palabra, de muchos movimientos sociales de reivindicación de hispanidad, de derechos de migrantes, etcétera. El norte de Estados Unidos es también, el noreste de Estados Unidos es un buen punto. La misma ciudad de Washington es una ciudad liberal, es una ciudad progresista. Ahí está el Congreso y ahí podrá tener la caravana mucha retroalimentación. Ojalá y la caravana allí pueda lograr consolidar
relaciones que puedan influir, y eso deseamos todos, en el gobierno de los Estados Unidos para que tenga políticas favorables a los derechos humanos en México, y no solo que los paquetes de ayuda se centren en lo que es Fuerzas Armadas, inteligencia, justicia, etcétera, también cohesión social, también derechos humanos, etcétera, y esto evidentemente sensibilizará a algunos congresistas, a algunos periodistas, a algunos activistas a ejercer presión en el buen sentido de la palabra al gobierno mexicano, y lo vamos a necesitar. Los augurios que hace Sergio sobre el próximo gobierno mexicano que encabezará el Partido Revolucionario Institucional, a mí no me gustaría que sean letra viva. No podemos augurar al 100% que va a suceder eso que dijo Sergio, pero hay que tenerlo presente, y qué bueno que Sergio lo alerta. Ojalá y los próximos dirigentes del gobierno mexicano que tomarán las riendas de las instituciones en las cuales serán nombradas sean sensibles a los derechos humanos, que sepan que el país es otro del 2000 al 2012 o de 1994 al 2012, y que tienen que lidiar también con la comunidad internacional. El PRI es muy dado a rechazar lo externo. En el PRI en el antiguo PRI no les gustó en 1994, 95, 96 la presencia extranjera apoyando al zapatismo, apoyando movimientos sociales, así como no les gustan muchas cosas de la democratización, pero no las pueden evitar a estas alturas. Ojalá y haya sensibilidad en el tema de derechos humanos, en el tema de la ley de víctimas. Ojalá y esta caravana ayude a interactuar y a fortalecer esto que debe de ser un nuevo movimiento social que se enfrenta a esta conflagración que parece ser que va a tener mucha continuidad. El gobierno de futuro de Enrique Peña Nieto ha señalado que no hará grandes cambios a la estrategia del presidente Calderón. Eso asusta un poco si estamos hablando de derechos humanos y si estamos hablando de estrategia de victimización. Esperemos que esto no sea así, que haya mucho más sensibilidad. Digo esperemos porque obviamente las cosas no son como los académicos queremos, o como los académicos que también son activistas como Sergio lo desean y luchan en estas movilizaciones por ello con mucho ahínco, con mucha energía, y esperemos que la caravana pues tenga un pleno éxito en su recorrido por Estados Unidos, por el bien de los derechos humanos, por el bien de humanizar esta conflagración contra el crimen organizado. Muchas gracias, un saludo Sergio, excelente presentación, me gustó muchísimo el contenido y ojalá la podemos divulgar en el colectivo de análisis de la seguridad con democracia por video. Le vamos a pedir a nuestros amigos del Colegio de la Frontera que nos proporcionen el video para subirla inmediatamente a la red. Saludos a todos en Tijuana, es una gran ciudad. Yo estuve ahí el martes en el propio COLEF y bueno, pues cada vez me emociona más estar en el COLEF porque es un gran foro. Es el foro, yo creo que más importante del norte del país en el ámbito académico en estos temas de seguridad, fronteras y derechos humanos. Saludos a todos, hasta luego. Luego. Agradecemos al doctor Raúl Benítez su intervención, sus comentarios. Quiero ahora dar oportunidad a que el público también participe. Me gustaría hacer una ronda de 4 intervenciones antes de que el doctor Aguayo dé una respuesta. 1, 2, 3, 4, detrás de Jofras, luego Jofras, 5. Sí está contemplado. Les quiero pedir que 2 cosas. Una, nos proporcionen su nombre, su actividad principal y que nos ayuden a ser puntuales con sus observaciones. Eso nos dará oportunidad a que más gente participe. Por favor, adelante. Hola, buenos días. Luis Miguel Villa, editor del Departamento de Publicaciones. Como antecedente mencionabas esta declaración que se puede tomar como declaración de guerra de Calderón al iniciar este tipo de actividades. Sin embargo, yo te pregunto, ¿hay algún otro antecedente o si tú lo pudieras identificar como lo que se conoce en el medio, pues en el medio social, en el medio periodístico como una guerra de baja intensidad en contra de los activistas, en contra de las personas que buscan defender los derechos cuando vienen pues las fuerzas ocultas detrás de las transnacionales para pues hacer ejercicio
sus prácticas dentro del país. Como digo, se puede servir como otro antecedente para esta lucha por los derechos humanos. Y en otro sentido, a mí me preocupa que siempre en los medios públicos, en la academia, se nombra, por un lado, a los activistas de derechos humanos o a los activistas pues que se dedican a buscar legalidad y buscar procesos transparentes, que tienen nombre y apellido, pero por otro lado es el Estado, por otro lado es los partidos políticos, como si no hubiera personas detrás de los escritorios o al frente de organizaciones o de órganos de gobierno, que deberían de ser esas personas en específico las que encargadas de un lineamiento específico. Y si tú nos pudieras dar algunos nombres de personajes que no están o que están obstaculizando el trabajo. Gracias. Tenemos dos intervenciones allá, el señor de blanco y luego el de corbata. Muchas gracias, mi nombre es Jaime Rendón, trabajo actualmente en la Fundación Internacional para la Comunidad FIC, en el área pedagógica del proyecto Civilitas. Y bueno, más que una pregunta, es un comentario que me llama mucho la atención. Como un gobierno civil, en menos años y declarando una guerra, genera mayores víctimas que una junta militar como las que hubo en Sudamérica. Estamos hablando de que Argentina, al término de la junta militar, se contabilizaron 30,000 víctimas mortales. Con todas las acciones que hicieron de lanzamientos de los helicópteros, en fin, asesinatos en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada. Yo viví 2 años ahí en Argentina y me di perfectamente bien cuenta de todo eso. La otra cosa es que este asunto de la solidaridad, este mensaje de solidaridad que hace Centroamérica y Sudamérica, es porque vivieron pues toda esta tragedia y este terror. Y yo siempre he sostenido que México es una sociedad que vive un problema muy grave que yo le he titulado el síndrome de Estocolmo social. Y seguimos en la misma, no hemos avanzado. ¿Qué puede destapar este asunto de que nos demos cuenta de que estamos siendo violentados de una manera tremendamente grande? ¿Qué lo puede mover? Porque parece ser que estamos dormidos. Y esta parte sí me genera mucha inquietud, porque si hay acciones, pero al final de cuentas las instituciones efectivamente no hacen nada. Si hay acciones, pero la sociedad no despierta. Yo creo que necesitamos ser víctimas. Álvaro Uribe hace poco, en el expresidente de Colombia, hizo una declaración, ¿no? una televisora local en Cancún, donde yo vivía antes, diciéndole a un periodista que le hizo la pregunta de cómo resolvieron el problema de la violencia en Colombia, dijo que cuando les llegó el umbral del dolor, se sentaron a platicar cómo resolverlo, y lo resolvieron. El umbral del dolor nos ha llegado a nosotros, el pueblo, desde hace rato, pero a la clase gobernante y a los del poder económico pues todavía no les llega, y ya les está empezando a llegar. Entonces, él dejó muy claro eso. Cuando les llegó el dolor a ellos, pues entonces ya se pusieron a componerlo, ¿no? Eso nada más era mi comentario. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Bernardo de Jesús Saldaña Telles, sociólogo, y me defino como un escritor. Estamos haciendo una asociación civil que se llama Centro para el Desarrollo Ciudadano Interfronterizo. Nosotros consideramos que al cabo de este sexenio tenemos que reconstruir un tejido social, sobre todo en esta parte, una parte significante. Quiero hacerle aquí a los presentes, a quienes nos escuchan, que yo provengo de una cultura autoritaria y todos los días doy mi mejor esfuerzo por ser una persona democrática. Debo decirles que provengo de una cultura machista y todos los días trabajamos en favor de la democracia, porque ese es nuestro origen. Debo decirles, evocando a lo que comentaba, decía Gutiérrez Barrios, que el secretario de Gobernación no necesita verse, necesita sentirse. Y que el secretario de Gobernación no está para resolver, está para prevenir, haciendo referencias. En términos literarios, quiero hacer una aportación.
al inicio de la exposición del doctor Sergio Aguayo, se refería al uso de la palabra con toda la connotación que utilizó el presidente de la República. Por el uso de la exposición, el uso de la palabra inteligencia habría que replantearlo. Yo lo llamo la fuerza menos bruta del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Lucio. Iván Espinosa, estudiante de doctorado en Sociología en la Universidad de Roma, La Sapienza. Me llama la atención que hay algo que está sucediendo en América Latina y que no sé por qué no está llamando suficientemente la atención tanto del movimiento de víctimas como del movimiento de derechos humanos. Es toda esta andanada que viene de gobiernos tanto de derecha como el de Santos o el de Uribe Vélez anterior, o los gobiernos que se presentan como de izquierda, como el de Chávez o el de Evo Morales o el de Correa, y es esta andanada contra el sistema interamericano de derechos humanos. En esta situación de plantear el escenario internacional como un elemento importante para defender los derechos humanos a nivel nacional, dado, digamos, esta indiferencia de los diferentes estados, defender digamos, todo lo que se ha construido con dificultades en el sistema interamericano de derechos humanos es importante. Entonces, la solidaridad es, digamos, es para quien la trabaja, pero también trabajarla significa ser solidario con lo que se ha hecho ya y lo que se puede seguir haciendo sobre la defensa de derechos humanos en cortes internacionales como la que depende en este caso de la OEA. En Colombia ha sido fundamental la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender muchas de las actuaciones terribles que el mismo Estado ha cumplido, como por ejemplo la desaparición de todo el partido de la izquierda de la Unión Patriótica en los años 80 y 90. Así que quisiera saber cuál es la postura del movimiento frente a esta situación que se está cocinando a nivel internacional. Como digo, que están aprovechando gobiernos tanto de un lado como del otro para ir de frente contra el asunto de los derechos humanos. Y una segunda cosa que no pensaba decir, pero pues lo acabo de escuchar, un poco la idea de que en Colombia las cosas están tranquilas luego de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Me parece pues preocupante que esté escuchando yo esto, porque justamente ahora, digamos, hay una nueva generación de paramilitares, hay una nueva actuación de los narcotraficantes en Colombia. Eso no se ha acabado, tiene otros ribetes, adquiere otras formas, cada vez más complejas y difíciles, pero estos gobiernos que pretenden pacificar a la fuerza y a la violencia situaciones de raíces sociales, políticas y culturales más profundas, pues digamos, pensar que eso está sucediendo pues es lamentable, porque eso significa que fuera de nuestros países, en este caso de Colombia, se está queriendo ver una realidad que para nada se parece a la verdadera. Muchas gracias. Jofras y Olivia, y cerramos. Mi nombre es Jorge Francisco Sánchez, soy estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en el COLEF. Y bueno, un comentario brevísimo, si estuviera de acuerdo en que la sociedad norteamericana es muy compleja y muy rica, tiene bastantes matices, y esto lo comprendí tardíamente en la universidad mientras hacía un intercambio académico en la Universidad de San Francisco. De ahí que conocí que hubo una caravana zapatista, o sea, es decir, una caravana internacional que se movilizó en el año 2000. Mi pregunta es, en relación con la guerra contra el narco, quisiera preguntarle al doctor Sergio Aguayo si esto no da una coartada, una justificación para que exista ya de manera legítima la presencia militar de Estados Unidos en México a partir de la movilización de recursos, de entrenamiento militar, de equipo, vinculación incluso con la Escuela de las Américas, las discusiones que ha habido sobre la iniciativa Mérida, USAID, y bueno, y detrás de ello las intervenciones que son políticas, comerciales y culturales. Muchas
Gracias. Aquí está. Olivia Ruiz, del COLEF. ¿Cuál es su nombre? Olivia Ruiz. Olivia Ruiz. Bueno, una pregunta, pero es una pregunta que viene con comentario. Y la pregunta es, ¿cómo se están preparando en la caravana para ir a Estados Unidos y plantear el problema y la situación en México? Porque, y esto lo pregunto porque Estados Unidos definitivamente es una sociedad muy diversa, muy compleja y también sin mucha información, y mucha información, digamos, conflictiva. La gente no entiende lo que es México, realmente no entiende lo que está pasando, o sea, la gente común. Y también estos grupos, digamos, progresistas, también son muy diversos. Hay grupos, por ejemplo, digamos, de los mexicanos en Estados Unidos, que han luchado mucho en favor, obviamente, de los derechos de migrantes, y obviamente esa presencia, y además la presencia de los migrantes mexicanos, es algo que la gente sí reconoce. Yo, y no es un consejo, simplemente un comentario, que definitivamente cuando vean a mexicanos en Estados Unidos en una caravana van a pensar que son migrantes y que están en pro de la defensa de los derechos de los migrantes. Como una observación. Hay un problema muy grande de la violencia en Estados Unidos. La gente está consciente de eso, de alguna forma. Entre los grupos progresistas, la violencia es más o menos reconocida, pero es un punto, digamos, que pueden compartir si empatizan la cuestión de la violencia, porque van a ver, o sea, hay muy poca comprensión de la diversidad en México. Y también en México es un país muy diverso en términos de la mexicanidad, de la situación de los diversos mexicanos. En Estados Unidos básicamente hay documentados e indocumentados, mexicanos ricos y el resto de los mexicanos. Así es, o sea, rich Mexicans y los mexicanos y los Mexicans. Los documentados y indocumentados. Obviamente los ricos son documentados y los otros no son. Los otros son pobres. Entonces, va a ser una aproximación inmediata. Y ustedes, de alguna forma, tienen que responder a eso. Y me pregunto cómo se han preparado. Porque incluso dentro de los grupos progresistas, reconocer la violencia en Estados Unidos es problemático. Es mucho más fácil ir a Camboya, a África, a Centroamérica y reconocer la violencia allá, los problemas allá, la pobreza, que reconocer la violencia, la pobreza, la inequidad en Estados Unidos. Y eso, digamos que los pone en conflicto. Muchas gracias. Muy buenas preguntas y comentarios en lo general. Me voy de lo más general hasta aterrizar en la caravana para seguir el método. Hiciste muy buen punto, Iván. En este tipo de presentaciones, por supuesto, no hay el tiempo para hacer las comparaciones y los matices que se requieren. Un problema adicional es que, y tienes que entenderlo, México está demasiado encerrado en sí mismo, y cuando sale al exterior piensa más bien en Estados Unidos que en el sur. Y es uno de los grandes problemas que tenemos, pero y una de las carencias que tenemos que voltear al sur e incorporar a nuestro debate esas discusiones que mencionabas. He estado en Colombia, voy una vez o dos al año. Formo parte de un organismo que atiende a desplazados, la Consejería en Proyectos y Servicios. Soy del Consejo Directivo, entonces conozco lo que estás diciendo. Y por supuesto que tenemos que incorporar el tema fundamental que planteas de la andanada contra el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué le agregaría para darle mayor contenido? Es una andanada universal en contra del sistema de protección de derechos humanos. Basta estar en Europa
para darse cuenta de cómo hay impulsos para reducir los espacios que se habían construido para respetar derechos humanos por la crisis. Hay explicaciones, totalmente de acuerdo. Segundo, en los comentarios de Luis Miguel y de Jaime, que son muy buenos, hay que entender algo. El perpetrador es diferente en el pasado y en la actualidad, y es extraordinariamente más complejo la situación, porque cuando hablábamos de Fernando Gutiérrez Barrios, o que Bernardo hablaba de Fernando Gutiérrez Barrios, la decisión de reprimir era una decisión centralizada, la tomaba el gobierno central. De hecho, en la ofensiva que genera los desaparecidos después del 76, hay dos momentos donde crece el número de desaparecidos en México. Viene después del atentado de la Liga Comunista 23 de septiembre contra Margarita López Portillo en agosto del 76. Y es cuando Javier García Paniagua es invitado a la Dirección Federal de Seguridad y arrasa literalmente con la población. Y lo mismo sucedía en el Cono Sur, y desde ese sentido no es comparable desde esta óptica los 30,000 presuntos desaparecidos que dice la Comisión Sábato de Argentina con los 1,500 tal vez de México, porque en ambos casos es el resultado de una acción del gobierno central. Lo que estamos viendo ahora en México y en buena parte de América Latina tiene que ver con un fenómeno más complejo que va a la esencia del Estado, es el monopolio legítimo sobre el uso de la fuerza. Los estados nacionales han perdido en América Latina parte de ese monopolio, que ha sido tomado por el crimen organizado, que obliga ya, estoy simplemente enumerando los temas que habría que incorporar para una discusión más elaborada. Inclina el tema si un agente privado puede ser violador de derechos humanos o tiene que ser el Estado, porque en la doctrina, digamos, en la doctrina tradicional tiene que haber un acto del Estado, el perpetrador tiene que ser el Estado, no un actor privado. Ese es diferente. En ese sentido, lo que estamos viendo ahora no se puede comparar, Jaime, con una pregunta muy funciona decir cómo un gobierno civil ha tenido más víctimas que una dictadura militar. Es que es diferente, no es comparable. Porque, y me pedían Luis Miguel, creo, me pediste, Luis Miguel, que individualizara. El gobierno panista, federal panista, ya para desagregar el Estado mexicano, no es represor, es inepto, es indiferente, es corrupto en muchos sentidos, pero no es represor. Lo que sucede es que el fenómeno que estamos viendo es que al resquebrajarse el Estado centralista y autoritario, también y al perder el monopolio sobre la violencia legítima, lo que estamos viendo es una diversificación de los orígenes de las violaciones. No puedes comparar el espacio de libertades que hay en la Ciudad de México al que se encuentra en Tamaulipas. Son gobiernos, porque son dos gobiernos diferentes, hay tejido social diferente. Entonces eso obliga a un análisis muy sectorial. Y simplemente para dar un ejemplo de las complejidades que esto presenta, tomemos periodistas, que la violación de derechos de periodistas ha sido más estudiada que la de defensores de derechos humanos, que apenas ahora empieza a recibir atención.
periodista sí ha sido bien revisado. Les recomiendo los informes de artículo 19. En los informes que hizo del 2011, encuentra que de las violaciones, las agresiones a periodistas, no, tal vez me equivoque en el porcentaje, entre el 60 y 70% fueron hechas por agentes públicos. Y solo el 27%, sí, creo que es 70-30%, 30% por crimen organizado. Ahora, no es el Estado central, son presidentes municipales, gobernadores, el jefe de la policía, ligado en ocasiones a la denuncia de actos de corrupción. Por eso dejé el Estado mexicano lo utilicé conscientemente, porque lo otro es bastante complicado poder decir. Aquí en Baja California, bueno, a ver, ¿es más represor Baja California que Tamaulipas? ¿O hay más violencia? Pues no, pero ¿qué indicadores tomas? Etcétera, etcétera, en fin. Lo que sí puede hacerse es criticar al Estado mexicano en lo general, y aquí incluyo a todos los actores del Estado mexicano, por la omisión, no por la acción. La omisión en garantizar la seguridad, o para quedarme en el caso de periodistas y defensores, para dar, cumplir con las medidas cautelares, que es algo muy concreto. Vamos, uno de los grandes problemas es saber la legitimidad de la violación, es decir, si el periodista estaba ligado con el crimen organizado o no, o si fue ejecutado porque denunció un acto de corrupción. Entonces, las medidas cautelares suponen que hubo un acto de investigación por parte del Estado mexicano o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En México solo hay una instancia legal que puede dictar medidas cautelares, que es la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de la República. En América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va diciendo, fulano de tal es, Lidia Cacho sí es bona fide, por tanto medidas cautelares. O la Fiscalía que dice, fulano de tal sí es auténtico su caso, medidas cautelares. Cuando mencioné el caso de Lidia Cacho era para ilustrar que aún en aquellos momentos cuando se dictan medidas cautelares, el Estado no las cumple. Les puedo dar un ejemplo, un caso que lo tengo muy conocido y muy estudiado. Te da una computadora, dictan medidas cautelares que dicen que se instalen videocámaras en tu domicilio. Llegan los equipos de gobernación, que es quien los implementa, pero traen la orden de instalar solo 4 cámaras. Entonces no hacen el estudio para saber si el perímetro de la casa del migrante Scalabrini, por ejemplo, requiere 4, 8 o 16 cámaras. Porque eso es lo que una medida cautelar tiene que ser, para ser efectiva, tiene que tener esos ingredientes. Llegan e instalan 4 cámaras, lo cual no necesariamente resuelve el problema. Para mencionar un solo caso, o te entregan un teléfono celular que no tiene el botón de emergencia para poder llamar a la Policía Federal o quien te esté dando protección. O le dicen que la Policía Estatal te dé protección cuando es la que te amenazó. Es decir, es una pesadilla kafkiana el encontrar, el lograr que cuando ya te dan las medidas cautelares te las cumplan. Ahí sí hay una omisión del Estado mexicano, de todo. ¿Quieren nombres? Pues van nombres, yo os puedo dar. Una buena funcionaria, Laura Borbolla, la fiscal de la PGR, que acaba de entrar apenas hace unos meses. Una pésima funcionaria, la encargada del área de gobernación, Omeira Sánchez, de Tamaulipas, que por cierto fue de una ONG
histórica de Reynosa, CEPRODAC, que dirigió Arturo Solís, ya fallecido. En fin, así de complejo es, así hay que bajar los elementos. Se los enumero solo para transmitirles la necesidad, pues, de meterse a los matices. Lo último, los últimos dos comentarios. Estoy bajando de nivel. Sí, Jorge, tenía razón, la caravana zapatista es un buen antecedente, son las caravanas zapatistas. La única diferencia es que la caravana zapatista llega hasta Washington, esta caravana va a llegar hasta Washington y tiene otro grado de complejidad que me permite llevar a la pregunta de Olivia, que es muy buena. ¿Cómo se están preparando? Mira, para empezar, no es lo mismo Global Exchange de San Francisco que Washington Office on Latinoamérica. Una es radical y otra es fresa. En el caso de los movimientos de derechos humanos. Pero se logró la unidad porque hay una necesidad real, porque hay liderazgos legítimos y porque se negoció cada palabra, cada frase, cada método y se consensó. Por ejemplo, yo empecé a negociar, que es la parte que ha aportado no solo yo, sino las organizaciones con las que participo. El movimiento es la campaña contra el contrabando de armas. Eso empezamos a negociarla hace año y medio y seguimos negociamos durante 6 meses las 3 peticiones a Obama, que es una carta que se va a entregar. Todavía no decidimos en qué momento se la vamos a entregar, si después de la elección o antes. Son discusiones políticas que afortunadamente contamos con medios electrónicos, algunas son vivenciales y otras presenciales y otras son virtuales, pero estamos en constante discusión sobre temas tan fundamentales como qué organismo va a tener el micrositio para recoger las firmas, porque pues la base de datos es de quien la trabaja o la gandalla. Es la negociación permanente y pongo un ejemplo ya de la caravana, porque esto es parte de la construcción. Con la caravana mexicana van 40 familiares de víctimas con 38 casos sólidos y plurales. Van la madre de un policía federal desaparecido. Es decir, no, porque las víctimas no son solo el hijo de Javier Sicilia, es gente común y corriente, son ni narcos, hay de todo, ¿no? Desde en fin, no me quiero meter a los casos. Entonces, el acuerdo con los organismos de Estados Unidos es que en cada ciudad ellos eligen una víctima de esa ciudad de la violencia para emparejar. Entonces ya tenemos 2 relatos, el relato de una víctima mexicana y una víctima estadounidense, porque tenemos muy claro que de lo que se trata es de construir un relato de toda esta complejidad. Si tú te quedas en la defensa de los derechos humanos, hablé de los requisitos, pero hay los métodos, no me metí. Los métodos tienen que ver con la elección de la estrategia y de los casos paradigmáticos. Y uno siempre está buscando hacer 2 cosas. Primero, construir un relato. Y el relato lo construyes con base en casos paradigmáticos. Un caso que represente, que simbolice la complejidad de una violación de un derecho. Les pongo 2 casos históricos. Uno, la marcha al mar de Gandhi, que fue
una marcha que encabeza para ir al mar a hacer la sal, porque los británicos tenían un monopolio de la sal. Entonces, ese era es un caso paradigmático. En un solo, con un solo, o el hecho de que se pusiera a tejer todo el tiempo con la rueca era para denunciar la monopolio que tenía Inglaterra sobre el aparato productivo indio. Son casos paradigmáticos. Me voy ahora al movimiento de derechos civiles de Estados Unidos. Rosa Parks, la negra que se niega en Montgomery, Alabama, a dejarle el asiento a un blanco. Rosa Parks no fue una señora que un día se levanta y dice: hoy no le voy a ceder al blanco, porque cuando se subió un blanco, los negros tenían que irse para atrás o pararse, a darle lugar. Fue un caso seleccionado para que resistiera el escrutinio al que iba a ser mediático y legal al que iba a ser sometido. Es el trabajo que hacemos los que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos exige un altísimo rigor académico. No lo parece, porque parece que defender derechos es salir a gritar y a manifestarse. No, defender derechos bien, quien lo haya hecho sabe que se requiere un rigor metodológico para que tus casos sean sólidos, para que resistan. Es más, algo que se llama litigio estratégico es conceptualizar la defensa de un derecho desde la violación hasta que va a llegar a la Comisión Interamericana. Tú armas el caso no pensando en México, tú armas el caso pensando en la Comisión Interamericana. Y desde ahí lo bajas, porque de eso depende toda tu estrategia jurídica. Ya sabes que que vas a fracasar en México, por los motivos que sean. Y si lo quieres llevar, por tanto, y para esto, pues mira, hay una literatura enorme. Entonces, una de las grandes aventuras hablo Raúl me definía como académico y como activista, y es uno de mis, bueno, no son dramas, uno de mis problemas, porque parece que como activista pues soy un gritón, pero de hecho para mí es parte de un ejercicio intelectual muy complejo. El reto de esta caravana es construir el relato, construir una narrativa que sea comprensible para las sociedades de los dos países. Por supuesto que nos vamos a enfrentar a la indiferencia, a la incomprensión, a los estereotipos. El reto que tenemos es romperlos construyendo una nueva narrativa que diga, ese es el punto de vista claro, no está consensado, va en el interés nacional, en la seguridad nacional de Estados Unidos, atender una tragedia humanitaria en su frontera. No pueden ir a hacer un embargo de armas en Libia, ignorar y dejar que fluyan las armas a México. El tema de las armas es uno de los más sólidos, porque es uno de los más justos. No les criticamos su derecho a comprar armas. La segunda enmienda es sagrada, hagan lo que quieran, pero es ilegal que exporten armas a México. Cumplan con la ley, abide to the law. You are a law-abiding citizen, do it. And we Mexicans come to demand you that you fulfill that commitment that you have to the laws of the land. Ese es el mensaje. No es, ustedes son malos, no, ustedes tienen que respetar la ley. Porque y ahí, pues, si quieres construir un relato, el buen vecino. ¿Cuáles son los derechos del buen vecino? Y podemos seguir con la historia de Estados Unidos, y tienes que hacerlo comprensible. Cuando hablaba de la traducción, ya me estoy extralimitando de tiempo un poco, pero cuando hablaba de la traducción no es lingüística, es cultural y política. Esa es la gran lección que nos dejan los centroamericanos y los sudamericanos. Lo hablaba con Paco Schultz, que se casa en la casa de James Monroe hace poco en Washington. Somos amigos de aquellos años, es El Salvador. Y ellos construyeron un relato
montado sobre qué, la dignidad y las 4 monjas y el asesinato de los jesuitas en la Universidad Centroamericana. Los derechos humanos, no era el FMLN que quiere poner, o digamos, Carpio, ¿cómo se llamaba? Manuel Cayetano Carpio, en fin, no me acuerdo el líder de uno de los más radicales, o Shafik Handal o cualquiera de ellos, sino era la dignidad. Son valores universales, es a través de los valores universales que tú te conectas con una cultura legalista y tan peculiar como la norteamericana. Esa es la teoría. Estoy de acuerdo que no necesariamente va a suceder, por eso es un experimento, no solo político, sino desde mi perspectiva al menos, de apropiarnos de la historia, del legado, de la herencia sureña que nos dejan el sur, que es un regalo del sur, los sudamericanos y los salvadoreños. También los colombianos, los defensores de derechos humanos, son una de las comunidades más sofisticadas en la búsqueda en el factor externo, son muy buenos relacionándose con el exterior, buenísimos. Se llevaron a Garzón y estuviera ahí unos meses, y no es solo por razones de publicidad, es porque entienden, si alguno de ustedes quiere defender derechos humanos, prepárese a trabajar intelectualmente con enorme seriedad, porque hay que prepararse, hay que revisar antecedentes, hay que buscar en la historia, porque la defensa de la dignidad tiene que construirse sobre la razón, no solo sobre el grito, porque bueno, el grito de la víctima me refiero, a decir, sí, me matan a mi hijo, pues quiero justicia, quiero que de cualquier tipo, no. Quiero justicia de esta manera para evitar que haya otros asesinatos de otros hijos. Ese es la complejidad, y al mismo tiempo es Yo tengo 50 años en esto y sigo sin cansarme, porque cada día uno se impregna a veces es muy pesado porque hay más frustraciones que logros en este país, pero en fin, al menos hay con qué defenderse, y de repente surgen iniciativas como esta que puede oxigenar una batalla muy difícil que tenemos actualmente por preservar la dignidad y mantener los logros mínimos o grandes, no sé, que hemos tenido en México. Muchas gracias al doctor Sergio Aguayo. De esta manera cerramos nuestra jornada del día de hoy. Quiero agradecer a los comentarios de Raúl Benítez, la participación del público, su interés, y ante todo al doctor Sergio Aguayo por su conferencia, por sus comentarios, sus reflexiones y este mensaje que nos deja acerca de un relato por construir en esta caravana, pero también que hace eco en todos los relatos que necesitamos construir en el México contemporáneo para reivindicar estos derechos democráticos como nos corresponde. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión del seminario. Hasta luego.